Jorge, hoy sale una encuesta muy interesante en el Universal, donde se hace la de preferencias electorales y pelotean a los dos principales candidatos por cada partido político. En el PRI, Enrique Peña Nieto y Manlio Fabio Beltrones; en el PAN, Santiago Krill y Josefina Vázquez Mota; y en el PRD, a Andrés Manuel López Obrador y a Marcelo Ebrard Casobón. Jorge, comentando y cambiando un poco de tema, con el tema de la encuesta publicada hoy en el Universal, hay muchas personas o muchos analistas que han comentado a lo largo del día, bueno, que parece inalcanzable el revolucionario institucional, tanto con Manlio Fabio Beltrones, no se diga con Enrique Peña Nieto, con una preferencia del voto en el caso de Enrique Peña Nieto que ya empieza a rasgar casi el 60%, con unos muy rezagados Josefina Vázquez Mota, Santiago Krill, Marcelo Ebrard o Andrés Manuel López Obrador, que andan entre los 20 y los 30 puntos porcentuales. ¿Tú crees, con larga experiencia que tienes en estas lides, que el PRI y Enrique Peña Nieto son inalcanzables ya? No, Vicente, yo creo que no son inalcanzables si el PAN sabe diseñar muy bien una estrategia para ganar en la elección. Veo complejo, partiendo desde el punto con tantos candidatos que sigue teniendo el PAN. Yo les digo con cariño y con todo respeto a muchos compañeros del PAN, cuando llegan con encuestas a decirnos quién es el más rentable, les digo que no utilicemos la encuesta como referencia, porque ante Peña Nieto, inclusive ante el propio López Obrador, en este momento ninguno de los candidatos del PAN sería rentable. Del hecho que esté Josefina Vázquez Mota apoyada por Roberto Gil, y lo digo hasta hoy secretario particular del presidente de la República, por Jorge Manzanera, que siempre ha sido un operador político del propio presidente de la República, por gente, el caso de Alonso Lujambio, apoyado por el cuñado del presidente de la República, Juan Ignacio Zavala, por Mariana Gómez del Campo, y el caso de Ernesto Cordero, que lo vemos reuniendo firmas en los estados, además del propio Santiago Krill, que ayer hizo un discurso fuerte, un posicionamiento fuerte, junto con Vicente Fox, más allá de lo anecdótico de las palabras del propio Fox. El PAN lo primero es definir un número no mayor de tres precandidatos, que tiene que traer un solo discurso el PAN de cara a la elección presidencial, porque el PRI la tiene muy sencilla, es entre dos personajes, que la tendencia nos dice, si no hay nada extraordinario, veríamos a Enrique Peña Nieto. En el caso del PRD, creo que habrá una decisión muy fuerte por el caso de Marcelo Ebrard y López Obrador, que eso le afectará al PAN le afecta si la oposición, en este caso el PRD, está debilitada y el escenario eso nos presenta. No veo a un Ebrard dándose por vencido, y mucho menos a un López Obrador con los números que trae, que eso nos perjudicará mucho como PAN, porque en entidades como el Distrito Federal, donde Beatriz Paredes encabeza la lista de preferencias electorales, será muy complejo. Estamos hablando del DF, Veracruz, que es gobernado por el PRI, Estado de México, que es gobernado por el PRI, que al menos son las entidades con mayor, y ya decía Veracruz, con mayor entidad dentro del electorado, con una mayor presencia, que no nos favorecería del todo. A veces nos comentan, oye, así estaban hace 6 años. Hace 6 años el PAN en la recta final solamente tenía 2 precandidatos, Santiago Krill y Felipe Calderón. En el PRD tenían un solo candidato. Hay que recordar cuando declina el propio Cuauhtémoc Cárdenas en el Poliforum Siqueiros, y declina a favor de Andrés Manuel López Obrador. Hoy es un escenario muy diferente, un escenario donde había tenido un crecimiento, el PRD estaba muy fuerte en el Distrito Federal, en Michoacán estaba muy fuerte el PRD hace 6 años, y tenemos el caso de Nayarit, donde había tenido una presencia fuerte el propio PRD, que son escenarios que a nosotros nos ayudan de forma importante. Hoy no podemos perder de vista eso, y teniendo una buena estrategia, y sobre todo el gobierno federal, los gobiernos estatales, habrá que tener cuidado, pero yo no veo
yo no veo muy convencidos a los panistas de ceder a ninguno de los 5 que al menos han permanecido en las opciones. Ahora, lo interesante de esta encuesta del Universal es una decisión que se ve que llegará a la izquierda cuando aparece ya Ebrard arriba de López Obrador con 3 puntos, 30 contra 27 creo. Entonces López Obrador pues en ningún momento va a aceptar el resultado de esas encuestas y seguramente podría presentarse 2 candidatos de la izquierda y eso fracciona a la izquierda y bueno, pues beneficia al PRI. Así, porque es el voto duro, el que tiene más fuerte el PRD. Es muy difícil que vote por Acción Nacional. Y por eso me hablaba uno de los bastiones más fuertes, como ya lo vimos en el Estado de México. ¿Qué te provocó la división con el PRD? Es el tema que se te fueras hasta el suelo en votación y un fortalecimiento del PRI. En eso sirve el espejo del Estado de México. Pero también la semana pasada o hace 15 días el presidente hacía un llamado nuevamente a buscar un candidato ciudadano que no fuera del PRD ni fuera de Acción Nacional. El candidato ciudadano a la presidencia de la República ya invitaba a un frente amplio, el propio presidente Calderón, y que influye de una manera sumamente importante en el panorama nacional, inclusive yo diría en estados donde habrá elecciones el siguiente año, como es el caso Jalisco, y que al menos muchos hemos manifestado nuestro temor, nuestra preocupación. Hay la tentación de algunos personajes locales de la política nacional que se busque a alguien que no sea de Acción Nacional para postularlo a la gubernatura. No, es decir, no perdamos de vista esto, porque es muy claro que la estrategia es que no gane el PRI, y lo vimos en Oaxaca, lo vimos en Sonora, lo vimos en Sinaloa, lo vimos en el caso del Estado de México, cómo era la intención inicial de trabajar claramente con ellos. Jorge, y ahí aparece, a propósito de que busquen un candidato que no sea del PAN, ahí aparece el nombre de Enrique Alfaro. Y lo digo con toda la responsabilidad del tema, no perdamos de vista ese escenario, que pudiera ser algunas opciones que ya se estén analizando a nivel nacional. Y te digo, desde luego hay recelo por parte de la gran mayoría de los panistas, pues lo vemos, y el caso en el municipio de Guadalajara, que ese escenario se puede presentar, y a nivel nacional, te digo, sobre todo porque es un tema preocupante para la presidencia de la República y para el propio Comité Ejecutivo Nacional del PAN. Sí, porque a nivel federal, el candidato ciudadano tiene nombre y apellido, ¿no? Es Juan Ramón de la Fuente, con quien se buscaría tener esta opción para poder hacer un frente amplio que tenga posibilidades de contienda frente al revolucionario institucional en el escenario que se encuentra el día de hoy. Y en efecto es un escenario que no se debe descartar, que pudiera ser incluso hasta en cascada a nivel estatal y en algunos municipios del estado. Sin embargo, creo que el tiempo es corto, y las candidaturas ciudadanas en este caso también necesitarían un trabajo importante de socialización, principalmente para los militantes duros. Jorge, tú lo sabes mejor que nosotros, de los partidos, tomando en cuenta la posibilidad de una alianza entre el PRD y Acción Nacional. ¿Cómo ves? No, coincido contigo completamente. Es muy difícil que la militancia te acepte. El proceso es complejo porque tiene que venir una sugerencia de la dirigencia nacional, el consejo local aprobarlo en el caso que fuera Jalisco, y sobre todo a mí lo que me preocupa es ese discurso anti-PRI. Yo soy de los panistas que no creo que el discurso del PAN tiene que estar construido con base a que nosotros somos mejores o menos malos o menos corruptos o menos perversos que el PRI. Creo que el discurso del PAN tiene que ser muy revisado, y partiendo de esa base construir cualquier proyecto, pero no basado en que todos menos el PRI, que eso nos daría mucho daño como partido político. Y creo que puede ser más sano en el caso de nivel nacional, de la necesidad de construir estos acuerdos. Si es con un personaje como Juan Ramón de la Fuente, que sabemos la simpatía que tiene el presidente de la República con él,